Bienvenidos de nuevo a todos y hoy tenemos una historia. Les dejaré escucharla y, como de costumbre, la leeré y daré mi opinión. Espero que hagan lo mismo en los comentarios de abajo. Sin más preámbulos, pasemos directamente a ella. Mis padres le dieron a mi hermana $600.000 para una casa y a mí no me dieron nada más que eres un desperdicio. Todos se echaron a reír, así que dejé de llamarlos. 2 años después, mi hermana pasó por mi propiedad y llamó a papá gritando, «Necesitas que no olviden lo que hice a continuación». La cena familiar se suponía que era una celebración. Mi hermana Vivian se acababa de comprometer con Preston, un gestor de fondos de alto riesgo que vestía su riqueza como una segunda piel. Mis padres habían invitado a todos a su club de campo. Tías, tíos, primos, incluso amigos de la familia que nos conocían desde la infancia. Debería haber sabido que algo se avecinaba cuando mi padre se levantó para hacer un brindis antes de que llegara la comida. «Quiero anunciar algo especial», dijo papá, con la copa de champán en alto. Su voz tenía ese tono rotundo de alguien acostumbrado a ser escuchado en las salas de juntas. Preston y Vivian se casarán la próxima primavera. Y su madre y yo queremos darles un regalo de boda sobre el que realmente puedan construir una vida. Mamá sonreía a su lado, prácticamente vibrando con la emoción de ser generosa frente a una audiencia. Les vamos a dar $600.000 para un pago inicial de una casa, continuó papá. Queremos que nuestra hija y su nuevo esposo comiencen su matrimonio en un hogar adecuado, en un vecindario adecuado, con la base adecuada para el éxito. La mesa estalló en aplausos y felicitaciones. Vivian lloraba esas bonitas lágrimas que no estropean el maquillaje. Preston se puso de pie para estrechar la mano de mi padre, con un aspecto apropiadamente humilde mientras probablemente calculaba cuánto podría comprar una casa de $600.000 en el mercado que quería. Me senté allí sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi hermano Andrew se inclinó y me susurró, «Supongo que mamá y papá están jugando a los favoritos otra vez». «Otra vez», le susurré, «nunca han parado». Pero mantuve mi rostro neutral, aplaudí cuando todos los demás aplaudieron, y traté de averiguar cómo procesar esta exhibición públicamente anunciada de cuánto mis padres valoraban a sus hijos de manera diferente. Mi tío Richard, el hermano de mi padre, claramente notó mi expresión. «¿Qué pasa con Jenny?», preguntó en voz alta, lo suficiente como para interrumpir las felicitaciones. «¿Van a hacer algo similar por ella?». La mesa se quedó en silencio. Todos me miraron a mí, luego a mis padres, esperando la respuesta. La expresión de papá cambió a algo incómodo. «La situación de Jenny es diferente». «¿Diferente cómo?», insistió el tío Richard. Nunca se había llevado bien con mi padre, y pude ver que reconocía una oportunidad para destacar que su exitoso hermano mayor no era tan perfecto como le gustaba aparentar. «Vivian se va a casar con un hombre con perspectivas», intervino mamá, con un tono que sugería que esto debería ser obvio. «Está tomando decisiones de vida responsables». «¿Jenny es?». «Bueno, Jenny todavía está tratando de averiguar las cosas». Yo tenía 31 años. Tenía una maestría en arquitectura paisajista y llevaba 3 años dirigiendo mi propio pequeño negocio de diseño. Pero como no estaba casada, no trabajaba para una empresa Fortune 500 y no encajaba en su definición de éxito, todavía estaba tratando de averiguar las cosas. «Entonces es un no», dijo el tío Richard. $600.000 para Vivian, nada para Jenny. La cara de papá se puso roja. «Richard, este no es el momento ni el lugar». «Parece que es exactamente el momento, ya que hiciste este anuncio público». El tío Richard me miró. «¿Sabías que estaban haciendo esto?». «No», dije en voz baja. «Esto es nuevo para mí». Vivian, para su crédito, parecía incómoda ahora. «Papá, tal vez deberíamos hablar de esto más tarde en privado». Pero papá estaba a la defensiva ahora, avergonzado de haber sido llamado la atención. Jenny ha tomado sus decisiones. Eligió una carrera que no paga bien. Eligió permanecer soltera. Eligió vivir en ese apartamento de alquiler en el centro en lugar de invertir en propiedades. No vamos a recompensar la toma de decisiones deficientes. Las palabras quedaron en el aire como una bofetada. La mano de Andrew encontró la mía debajo de la mesa y la apretó. Algunas personas desviaron la mirada, de repente muy interesadas en sus vasos de agua.
Así que mis elecciones de vida son malas decisiones, dije, sin creer del todo que lo estuviera diciendo en voz alta. Pero Vivien casarse con un gestor de fondos de alto riesgo significa que recibe $600.000. Vivien siempre ha sido más responsable, dijo mamá, duplicando la apuesta. Ella tomó decisiones inteligentes. Encontró un buen hombre. Está construyendo un futuro real. ¿Y yo qué? Solo estoy perdiendo mi vida. Papá se encogió de hombros. Realmente se encogió de hombros. Tus palabras, no las mías. Pero si te queda el zapato, llene punto. Mi prima Mónica jadeó audiblemente. El rostro del tío Richard se oscureció de ira. Incluso Preston pareció sorprendido, su compostura practicada se desvanecía. Y entonces mi hermano Andrew, Dios lo bendiga, se rió. No una risa malvada, sino una risa incrédula, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Esa risa rompió algo. Vivien se rió nerviosamente. Luego mi tía Sara también se rió, probablemente por incomodidad. En cuestión de segundos, la mitad de la mesa se estaba riendo. Risas nerviosas e incómodas que ocurren cuando alguien dice algo tan indignante que reír es más fácil que enfrentarlo. Mis padres pensaron que la gente se reía con ellos, de acuerdo en que mi vida era divertida en su fracaso. Realmente sonrieron como si hubieran hecho una broma ingeniosa en lugar de humillar públicamente a su hija en una cena familiar. Me levanté, agarré mi bolso, miré a mi padre con total claridad por primera vez en mi vida. Soy un desperdicio, repetí. Eso es lo que piensas de mí. Jene, no seas dramática, dijo mamá, su sonrisa se desvaneció al darse cuenta de que yo no me reía. No estoy siendo dramática. Estoy siendo clara. Le diste a Vivien $600.000 y a mí no me diste nada más que un insulto delante de toda la familia. Así que lo estoy simplificando para todos nosotros. ¿Qué estás haciendo? La voz de papá tenía ese tono de advertencia que usaba cuando pensaba que alguien estaba a punto de avergonzarlo más. Me voy y he terminado. ¿Terminado con qué?, preguntó mamá. Terminado de llamar. Terminado de visitar. Terminado de fingir que somos una familia que se preocupa por los demás por igual. ¿Quieres invertir en el futuro de Vivian? Bien, pero no esperes que siga apareciendo para verte celebrar cuanto más la valoras a ella que a mí. Salí de ese comedor del club de campo con todos los ojos puestos en mí. Escuché a papá llamarme una vez, pero no me detuve. Me subí a mi coche y conduje a casa a mi apartamento de alquiler en el centro, el que habían criticado como por debajo de mí, y lloré durante aproximadamente 2 horas. Luego dejé de llorar y me enojé. La opinión de Billy. La gente se ríe. ¿Por qué se ríen en lugar de defenderte? Honestamente, incomodidad más jerarquía familiar. Siguieron el ambiente de la sala. El tío Richard hablando. ¿Por qué él y no la familia más cercana? Ya está fuera del sistema de aprobación de tu padre, así que tiene menos miedo. Tu hermano riéndose. ¿Crees que ayudó o perjudicó? Mixto. Expuso lo absurdo que era, pero aún así te dejó sola. La reacción de Vivien. ¿Por qué no lo detuvo? Creo que se beneficia de ello, incluso si se siente incómoda. Tus padres vinculan el valor al matrimonio. ¿Por qué ese estándar? Parece que el estatus y la imagen importan más que la independencia. ¿Tu partida? ¿Fue planeada o instintiva? Definitivamente instintiva, pero construida sobre años de acumulación. La grande. ¿Crees que esta fue la primera vez que los viste claramente? Sí. Ese momento despojó cualquier ilusión que quedara. Al día siguiente, Andrew llamó. ¿Estás bien? Estoy bien. Enojada, pero bien. Lo que papá dijo estuvo completamente fuera de lugar. Se lo dije después de que te fuiste. El tío Richard también. Bastante fuerte, en realidad. ¿Qué dijo? ¿Que estabas siendo demasiado sensible? ¿Qué estaba diciendo hechos, no tratando de lastimarte? ¿Qué hiciste la situación incómoda al irte? Me reí amargamente. Claro, yo soy el problema por irme, no ellos por llamarme públicamente un desperdicio. Para que conste, Vivien se siente fatal.
Vivien debería sentirse fatal. Se sentó allí y los dejó decir eso de su hermana. Ella trató de detenerlo. ¿La escuchaste decirle a papá que hablara de eso en privado? Después de que el tío Richard lo llamara la atención. No antes, suspiré. Hablaba en serio, Andrew. He terminado. No más cenas familiares, no más vacaciones, no más fingir que todo está bien mientras ellos dejan claro que no importo tanto como ella. Lo entiendo. Probablemente yo haría lo mismo. Hizo una pausa. Te quiero, ¿sabes? Y creo que estás construyendo algo real con tu negocio. No dejes que su estupidez te haga dudar de eso. Gracias. No llamé a mis padres. No respondí al mensaje de texto de mi madre la semana siguiente que decía, deberíamos hablar de lo que pasó. Reaccionaste de forma exagerada. No respondí cuando papá llamó y dejó un mensaje de voz que era mitad disculpa, mitad sermón sobre la lealtad familiar. Bloqueé sus números después de 2 semanas de mensajes cada vez más agresivos sobre cómo estaba siendo infantil y necesitaba superarlo. Me concentré en mi negocio de arquitectura paisajista. Llevaba 3 años apenas sobreviviendo, aceptando pequeños trabajos residenciales y rebajando el precio en proyectos comerciales solo para construir mi portafolio. El trabajo era bueno, pero el dinero era inconsistente. Y había estado complementando mis ingresos con diseño gráfico independiente solo para pagar el alquiler. Pero me encantaba. Amaba transformar espacios exteriores, crear jardines y paisajes que convertían patios ordinarios en algo hermoso y funcional. Amaba la resolución creativa de problemas, la mezcla de arte e ingeniería, la satisfacción de ver un diseño cobrar vida. Mis padres nunca lo habían entendido. Jardinería glorificada era como papá describía mi trabajo. Mamá simplemente parecía decepcionada cada vez que alguien preguntaba a qué me dedicaba. Sin el drenaje emocional de las obligaciones familiares y las críticas constantes, tuve más energía para mi negocio. Empecé a presentarme a proyectos más grandes, trabajé más agresivamente, me asocié con un arquitecto local en algunos diseños residenciales que llevaron a referencias. 6 meses después de salir de esa cena, conseguí mi primer contrato comercial importante, un restaurante con un espacio de comedor al aire libre que necesitaba un rediseño completo. El presupuesto era sustancial, el plazo era ajustado y el propietario me dio libertad creativa para hacer algo innovador. Lo bordé. El espacio resultó incluso mejor de lo que mis renderizados habían sugerido. El propietario del restaurante quedó tan satisfecho que me recomendó a otros propietarios de negocios de su red. Los proyectos comenzaron a llegar más rápido. Un hotel boutique quería rediseñar su patio. Una oficina corporativa necesitaba actualizar el paisajismo de su entrada. Una organización sin fines de lucro me contrató para crear un jardín curativo en un hospital infantil. Mis ingresos se triplicaron en 8 meses. Contraté a una asistente, luego a 2 más. Trasladé mi oficina de mi apartamento a un espacio comercial real. Un año después de esa cena en el club de campo, tenía más trabajo del que podía manejar y una reputación creciente en la comunidad de diseño local. Había aparecido en una revista regional sobre arquitectos y diseñadores emergentes. Empecé a recibir invitaciones para hablar en paneles sobre diseño paisajístico sostenible. El dinero era lo suficientemente bueno como para que empezara a buscar propiedades, no solo para vivir, sino para invertir. Encontré una parcela descuidada de 5 acres en las afueras de la ciudad, mitad bosque, mitad tierra despejada con una pequeña casa en ruinas que había estado vacía durante 2 años. La propiedad tenía potencial, necesitaba visión y trabajo, pero la ubicación era perfecta, lo suficientemente cerca de la ciudad para mi negocio, pero lo suficientemente lejos como para que los precios de la tierra aún fueran razonables. El tipo de lugar que aumentaría de valor a medida que la ciudad se expandiera. La compré, usé cada dólar que había ahorrado, saqué una hipoteca que apenas podía pagar y me convertí en propietaria a los 32 años. Pasé todos los fines de semana durante 6 meses despejando maleza, reparando la casa, diseñando el paisaje. Convertí los 3 primeros acres en un jardín de demostración, diferentes estilos de diseño, plantaciones nativas, elementos acuáticos sostenibles, el tipo de espacio que los clientes potenciales podían visitar para ver mi trabajo en acción. Los 2 acres traseros los dejé como bosque natural con senderos para caminar. Un espacio de retiro donde podía pensar, planificar y escapar del ruido de los negocios.
La casa la renové lentamente, haciendo lo que podía pagar a medida que entraba el dinero. No era lujosa, pero era mía. Cada clavo, cada planta, cada decisión de diseño era mía. Publiqué fotos de los avances en las redes sociales de mi negocio. El compromiso fue increíble. A la gente le encantó ver la transformación, ver las comparaciones de antes y después. Varios clientes mencionaron específicamente la propiedad como la razón por la que me habían contratado. Si podía hacer que un terreno descuidado se viera tan bien, imaginaran lo que podía hacer con sus espacios. 18 meses después de comprar la propiedad, había aumentado su valor en al menos un 40% a través de mejoras y crecimiento del mercado. La casa era habitable y hermosa de una manera rústica. Los jardines eran impresionantes y evolucionaban constantemente a medida que probaba nuevos diseños y combinaciones de plantas. También había dejado de pensar en mi familia. Rara vez pensaba en esa cena o en el dinero que Vivian había recibido o en la evaluación de mis padres de mi vida como un desperdicio. Demasiado ocupada construyendo algo real como para pensar en personas que no podían ver lo que estaba creando. Andrew me visitaba regularmente, manteniéndome al tanto de las noticias familiares que no le preguntaba. Vivian y Preston habían comprado su casa, una nueva construcción masiva en un suburbio exclusivo, el tipo de lugar que parecía impresionante pero no tenía alma. Se habían casado en una boda elaborada que probablemente costó más que mi propiedad. Mamá y papá aparentemente habían preguntado por mí un par de veces, generalmente en el contexto de, ¿Jenny ya ha superado su rabieta? Realmente creían que yo era el problema, que había reaccionado de forma exagerada a una simple declaración de hecho. 2 años y 3 meses después de salir de ese club de campo, estaba trabajando en mi jardín delantero un sábado por la tarde cuando vi un coche ralentizar en la carretera. Se detuvo, se paró por completo, y vi a alguien salir con su teléfono tomando fotos. El coche era un SUV Mercedes negro. La persona era Vivian. Se quedó allí varios minutos mirando la propiedad, la casa que había renovado, los jardines que había diseñado, el cartel profesional junto a la carretera que decía Harper Landscape Architecture Design Studio and Gardens. Luego volvió a su coche y se fue. Pensé que eso era todo. No se lo mencioné a Andrew cuando me visitó esa noche. Supuse que Vivian solo había pasado por allí y le había entrado la curiosidad. Pero el lunes por la mañana, Andrew llamó. Necesitas escuchar esto. ¿Escuchar qué? Vivian llamó a papá ayer. Estaba enloqueciendo. Me enteré por mamá, que aparentemente estaba escuchando el lado de la conversación de papá. ¿De qué estaba enloqueciendo? De tu propiedad. Pasó por ella el sábado y se volvió loca. Llamó a papá gritando que necesitaba ver lo que habías hecho, que tenías una propiedad, que claramente te estaba yendo mejor de lo que pensaban. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. Y papá aparentemente no le creyó. Pensó que estaba exagerando. Así que ayer él y mamá fueron allí ellos mismos. Vinieron a mi propiedad. Solo pasaron, según mamá. Pero papá tomó fotos. Y Jenny está furioso. ¿Furioso por qué? Porque compraste tierra y la arreglaste. Furioso porque tienes éxito. Porque lo hiciste sin su ayuda. Porque les estás demostrando que se equivocan en cada juicio que hicieron sobre tu vida y tu carrera. Me senté lentamente. ¿Qué dijo mamá? Mamá está molesta porque aparentemente tu propiedad vale significativamente más de lo que Vivian y Preston pagaron por su casa. Y Vivian no deja de hablar de ello. Está obsesionada con la idea de que tú conseguiste un mejor trato, construiste algo más impresionante. Y lo hiciste todo sola mientras ella necesitaba $600,000 de ellos. La opinión de Billy. Vivian enloquece. ¿Por qué ahora después de 2 años? Creo que verlo físicamente lo hizo real. No solo Jenny luchando en sus mentes. Los padres no te buscan antes. ¿Por qué solo reaccionan después del éxito? Porque responden al estatus, no a la relación. Tu hermano apoyándote. ¿Por qué es él el único consistente? Parece menos atado a la aprobación y más conectado a tierra. El crecimiento de tu negocio. ¿Crees que cortar lazos con ellos ayudó a acelerarlo? Honestamente, sí. Menos desgaste emocional equivale a más concentración. Alternativa.
Si te hubieran apoyado antes, ¿este resultado sería diferente? Tal vez un camino más fácil, pero tal vez no hubieras construido este nivel de independencia. Vivian comparando propiedades. ¿Crees que se siente amenazada o culpable? Se siente más amenazada que culpable. Martes por la tarde. Recibí una llamada de un número que no reconocí. La dejé ir al buzón de voz. El mensaje era la voz de mi padre. Rígido e incómodo. Jenny, soy tu padre. Necesitamos discutir la situación de tu propiedad. Llámame de vuelta. Lo borré. Una hora más tarde, mi madre llamó desde un número diferente. Jenny, por favor, contesta. Sabemos que estás filtrando nuestras llamadas. Solo queremos hablar. Bloqueé ese número también. Se presentaron en mi propiedad el miércoles por la noche. Simplemente entraron en mi camino de entrada como si tuvieran derecho a estar allí. Estaba en mi oficina en casa cuando vi su coche por la ventana. Por un momento, consideré no abrir la puerta, pero la curiosidad ganó. Quería escuchar lo que posiblemente podrían tener que decir después de 2 años de silencio. Los encontré en el porche delantero, no los invité a entrar. Jenny, comenzó mamá, su voz haciendo esa falsa calidez que usaba cuando quería algo. Tu propiedad es encantadora. No teníamos idea de que te estaba yendo tan bien. No preguntaron, dije secamente. Papá estaba mirando alrededor, catalogando todo lo que podía ver. Esto debe haber costado una cantidad significativa. ¿Así fue? ¿Cómo te lo pudiste permitir? La pregunta salió más acusatoria que curiosa. Tengo un negocio, ¿recuerdas? El que llamaste, jardinería glorificada. Resulta que la gente paga bien por una buena arquitectura paisajista. Escuchamos que has tenido bastante éxito, dijo mamá. Vivian mencionó haber visto tu cartel y buscamos tu empresa en línea. Un portafolio muy impresionante. Gracias. Nos quedamos allí en un silencio incómodo por un momento. Deberíamos hablar de lo que pasó en la cena de compromiso de Vivian, dijo papá finalmente. Esa situación se salió de control. ¿Te refieres a cuando me llamaste un desperdicio delante de toda la familia y todos se rieron? Mamá se encogió. Eso no fue exactamente lo que pasó. Eso fue exactamente lo que pasó. Yo dije las palabras primero, pero ustedes estuvieron de acuerdo. Y luego la gente se rió porque toda la situación era tan absurda. No sabían cómo reaccionar de otra manera. Estábamos frustrados, dijo papá. Tienes que entender que en ese momento estabas pasando por dificultades financieras. No veíamos un camino a seguir para ti. Estábamos tratando de invertir en la hija que parecía tener perspectivas estables. Y ahora que han visto que ya no tengo dificultades, ¿quieren qué? Disculparse, reconectarse, revisar la historia. Queremos reparar nuestra relación, dijo mamá. Eres nuestra hija. Te extrañamos. Han tenido 2 años para extrañarme. Están aquí ahora porque Vivian vio mi propiedad y les molestó que yo tuviera éxito sin su ayuda. Eso no es justo, protestó papá. ¿No lo es? Sean honestos. Si mi negocio hubiera fracasado, si todavía estuviera apenas sobreviviendo, si esta propiedad no existiera, estarían aquí. Ninguno de ellos respondió. Eso pensé, dije. No están aquí porque se arrepientan de lo que dijeron o de cómo me trataron. Están aquí porque mi éxito los incomoda, porque significa que se equivocaron conmigo, y eso es más difícil para ustedes de aceptar que simplemente seguir creyendo que yo era un desperdicio. Jenny, nosotros te criamos, dijo mamá, su voz temblaba ahora. Te apoyamos durante la universidad. Merecemos algo de crédito por tu éxito. Sí. Me enseñaron exactamente el tipo de persona que no quería ser. Exactamente cómo no medir el valor de alguien. Exactamente cómo es el amor condicional. Me crucé de brazos. ¿Algo más? Porque tengo una reunión con un cliente en 1 hora y necesito prepararme. Queremos ser parte de tu vida otra vez, dijo papá, y por primera vez sonó incierto. Cometimos errores. Podemos admitirlo. Pero somos familia. La familia no se llama desperdicio.
La familia no se ríe cuando alguien está herido. La familia no aparece 2 años después solo porque les incomoda que les demuestren que estaban equivocados. Entonces, eso es todo, la voz de mamá se elevó. Simplemente vas a cortar lazos con nosotros para siempre por un error. Un error que reveló lo que realmente piensan de mí. No se les escapó algo que no quisieron decir. Lo quisieron decir. Lo creyeron. Lo único que ha cambiado es mi cuenta bancaria. Y si eso es todo lo que se necesita para que quieran una relación conmigo, entonces no quiero esa relación. Entré y cerré la puerta con llave, miré por la ventana cómo se quedaron en mi porche por un minuto más antes de subir a su coche y marcharse. Andrew me llamó esa noche. Mamá está perdiendo la cabeza. Me llamó llorando porque te negaste a hablar con ellos, porque estás siendo cruel y vengativa. Mencionó lo que me dijeron hace 2 años. Ella afirma que no lo quisieron decir de esa manera. ¿Que lo tomaste mal? ¿Que tomé mal que me llamaran un desperdicio? Sus palabras, no las mías. Le dije a mamá que estaba siendo ridícula. Que tenías todo el derecho a estar enojada y que aparecer en tu propiedad después de 2 años no iba a arreglar lo que rompieron. Gracias. A Vivian tampoco le está yendo bien. No para de comparar tu propiedad con la suya, quejándose de que papá le dio todo ese dinero y su casa no es tan bonita como la tuya. Preston aparentemente está molesto por eso. Ese no es mi problema. Lo sé. Solo pensé que deberías conocer el alcance total del caos que has causado al tener éxito sin su aprobación. Me reí a pesar de mí misma. Mi audacia de construir algo por mi cuenta. Terrible forma. Debería haber fracasado para que ellos se sintieran validados en su evaluación. Durante las siguientes semanas, los intentos de contacto continuaron. Tarjetas por correo, mensajes de texto de parientes pidiéndome que les diera a mis padres otra oportunidad. Un correo electrónico de Vivian sugiriéndonos tomar un café y hablar de cosas familiares. Lo ignoré todo. Mi negocio siguió creciendo. Conseguí un contrato para diseñar el paisajismo de un nuevo desarrollo de uso mixto en el centro. Empecé a recibir consultas de clientes a 2 horas de distancia que habían oído hablar de mi trabajo. Contraté a 3 empleados más y comencé a capacitarlos en mi filosofía de diseño. La propiedad se convirtió en un destino. Ofrecí talleres sobre paisajismo sostenible, organicé visitas a jardines para grupos hortícolas locales, alquilé el espacio para pequeños eventos al aire libre. Los ingresos de esas actividades cubrieron mi hipoteca y algo más. 6 meses después de que mis padres aparecieran en mi porche, fui destacada en una importante revista de hogar y jardín. Un reportaje completo sobre la transformación de mi propiedad, mi filosofía de diseño, el crecimiento de mi negocio. El titular decía, de tierra descuidada a próspero estudio de diseño. Como una arquitecta construyó su sueño. El artículo mencionaba brevemente que había iniciado mi negocio hace 3 años sin ningún apoyo financiero familiar, construyéndolo completamente a través del trabajo con clientes y la reinversión de ganancias. Que había comprado la propiedad a los 32 años y la había transformado mientras hacía crecer mi negocio simultáneamente. Andrew me envió un mensaje de texto el día que salió el artículo. Papá vio la revista en el consultorio del médico. Mamá dijo que parecía que iba a sufrir un derrame cerebral. Felicidades por tu éxito y por su incomodidad. Vivian me llamó directamente por primera vez en 2 años. Casi no contesté, pero decidí escuchar lo que tenía que decir. Jenny, vi tu artículo. Es hermoso. Realmente hermoso. Gracias. He estado pensando en esa cena, en lo que papá dijo, en cómo no te defendí como debería haberlo hecho. Está bien. Lo siento. Estaba tan absorta en mi compromiso y el dinero de la casa que realmente no procesé lo terrible que fue todo. Y luego te fuiste y todos actuaron como si tú fueras el problema por estar molesta y fue más fácil seguirles la corriente que admitir que tenías razón en estar enojada. Esta disculpa ocurre porque realmente te sientes mal o porque mi éxito ahora hace que la situación sea incómoda para ti. Se quedó en silencio un largo momento. Probablemente ambas cosas. Me gustaría decir que es puramente lo primero, pero he estado haciendo mucha terapia este año y mi terapeuta me ha ayudado a ver que estaba equivocada en muchas cosas. ¿Qué cosas?
En pensar que el dinero de Preston y la aprobación de papá significaban que estaba haciendo bien la vida. En medir el éxito como ellos. En no defenderte cuando debería haberlo hecho. Hizo una pausa. Mi matrimonio no es genial, Jene. Preston trabaja constantemente. Compramos esta enorme casa que se siente vacía. Sigo pensando en cómo construiste algo que realmente amas, y yo estoy viviendo en algo que se ve bien, pero no se siente como nada. Lamento que estés pasando por dificultades, pero eso no arregla lo que pasó en esa cena. Lo sé. No estoy pidiendo perdón ni que volvamos a ser cercanas. Solo quería que supieras que lo veo ahora. Veo lo que hicieron, lo que les permití hacer, y lo siento. Te lo agradezco. Tu propiedad es increíble, por cierto. Pasé por allí de nuevo la semana pasada. Esta vez no me detuve, solo miré. Construiste algo real, algo que importa. Gracias. Hablamos unos minutos más antes de colgar. No fue una reconciliación, pero fue un reconocimiento, más de lo que había obtenido de mis padres. La opinión de Billy. ¿No invitarlos a entrar? ¿Fue eso un límite intencional? Sí, eso demostró que la relación no se había reparado solo porque ellos aparecieron. Te extrañamos. ¿Por qué ahora, después de ver tu éxito? Honestamente, suena provocado por tu éxito, no por una reflexión genuina. Tu pregunta, ¿estarían aquí si hubiera fracasado? ¿Por qué no respondieron? Porque sabían la respuesta y no podían admitirla. Darles crédito, pero reestructurándolo, ¿se sintió como un cierre? Creo que fue claridad, no un cierre completo todavía. Andrew apoyando de nuevo. ¿Por qué es el consistente mientras los demás no lo son? No está atado a su sistema de aprobación como los demás. La disculpa de Vivien. ¿Le crees? En parte, se siente más honesta que la de tus padres, aunque se haya activado tarde. Mis padres nunca se disculparon. En realidad no. Enviaron una tarjeta de Navidad ese año con una nota que decía, estamos orgullosos de lo que has logrado. Esperamos poder reconectar el año nuevo. Orgullosos. Como si hubieran tenido algo que ver con eso. Como si su desprecio y burla no hubieran sido obstáculos a pesar de los cuales tuve éxito, no gracias a ellos. No respondí. 3 años después de salir de esa cena en el club de campo, mi negocio prosperaba más allá de lo que jamás había imaginado. Mi propiedad estaba pagada. Había fundado una organización sin fines de lucro que ofrecía servicios de diseño paisajístico gratuitos a jardines comunitarios y escuelas en barrios de bajos ingresos. Había construido la vida que mis padres habían dicho que era imposible. Lo hice sin su dinero, su aprobación o su creencia en mí. Y lo mejor de todo, ya no necesitaba su validación. No necesitaba que admitieran que estaban equivocados o que se disculparan por llamarme un desperdicio. Su opinión sobre mí se había vuelto irrelevante para mi autoestima. Andrew se casó ese año. Estuve a su lado como su mejor persona. Di un discurso sobre cómo él siempre había creído en mí, incluso cuando nadie más lo hacía. Mis padres estaban allí, observando desde la sección familiar, pero no los busqué. No monté una escena, simplemente existí en el mismo espacio sin interactuar. Parecían mayores, más pequeños de alguna manera. Mi padre, especialmente, parecía disminuido, menos dominante de lo que había sido en esa cena hace 3 años. En la recepción, mi tío Richard me encontró. Tus padres han estado tratando de averiguar cómo hablar contigo todo el día. Saben dónde encontrarme. Lo han sabido durante 3 años. El orgullo de tu padre no le permitirá disculparse correctamente. Lo sabes. Ese es su problema, no el mío. ¿Cierto? Richard sonrió. Para que conste, estoy muy orgulloso de ti. Tomaste lo que dijeron y lo usaste como combustible. No todos pueden hacer eso. No tuve mucha opción. Era eso o internalizar su evaluación de mí. Aún así, se necesitó fuerza. Y has construido algo impresionante. El artículo sobre tu propiedad fue notable. Gracias. Tu padre lleva ese artículo en su cartera. ¿Lo sabías? Lo miré fijamente. ¿Qué?
Lo recortó de la revista, lo lleva consigo, se lo muestra a la gente, habla de su hija, la arquitecta paisajista que construyó su negocio de la nada. Les dice eso a la gente, omite la parte en que te llamó un desperdicio y le dio a tu hermana $600.000 mientras a ti no te dio nada. Pero sí. Ahora se atribuye el mérito de tu éxito. Dice que siempre supo que lo lograrías. No sabías si reír o estar furiosa. Eso es una locura. Así es tu padre. No puede admitir que estaba equivocado. Así que reescribe la historia hasta que él es el héroe de tu historia. Miré al otro lado del salón de la recepción donde mis padres hablaban con otros invitados. Mi padre se reía de algo. Esa gran risa performativa que usaba en eventos sociales. Mi madre estaba a su lado interpretando el papel de esposa solidaria que había perfeccionado durante 40 años de matrimonio. Se veían igual que siempre, pero ahora los veía de otra manera. No como las figuras de autoridad que definían mi valor, sino como personas imperfectas que habían tomado decisiones terribles y carecían del coraje para asumirlas. Ya no necesitaba su disculpa. No necesitaba su orgullo o reconocimiento. No necesitaba que admitieran que se habían equivocado conmigo. Su error se había convertido en su propia evidencia, visible en la propiedad que había construido, el negocio que había hecho crecer, la vida que había creado sin ellos. 2 años después, mi hermana pasó por mi propiedad y llamó a papá gritando por lo que había hecho. Pero lo que hice después no fue una confrontación dramática o una revelación pública. Lo que hice después fue nada. No me involucré en sus intentos de reconexión. No acepté su narrativa revisada. No los dejé volver a mi vida solo porque mi éxito los incomodaba. Hice crecer mi negocio, lo expandí a 3 ubicaciones, contraté a 15 empleados, diseñé paisajes en 2 estados, gané premios de la industria, aparecí en publicaciones nacionales. Y lo hice todo sin ellos, sin su dinero, sin su aprobación, sin su presencia. Eso es lo que no pueden olvidar. No un momento dramático de venganza o humillación pública. No pueden olvidar que les demostré que estaban completamente equivocados y luego no necesité que lo reconocieran. Mi padre lleva ese artículo de revista en su cartera contándole a la gente sobre su hija exitosa. Pero no tiene mi número de teléfono, no sabe los nombres de mis empleados, no ha visto los nuevos proyectos que he diseñado, no ha conocido al hombre con el que estoy saliendo en serio por primera vez desde que mi negocio despegó. Tiene un artículo de revista y el conocimiento de que su hija construyó algo impresionante después de que él le dijera que era un desperdicio. Eso es todo lo que obtiene. Y aparentemente eso es lo que no puede dejar de pensar. Mi madre envía tarjetas en días festivos. Las recibo, noto su llegada y las guardo en una caja sin responder. Ella sabe que estoy viva y tengo éxito. Esa es más información de la que merece. Vivian y yo tomamos café ocasionalmente. Nuestra relación es cordial pero distante. Ella está en proceso de divorciarse de Preston, descubriendo quién es más allá de las expectativas de sus padres y los ingresos de su esposo. Espero que encuentre a esa persona. Andrew sigue siendo mi mejor amigo y mi mayor apoyo. Nunca me presionó para que perdonara a nuestros padres o fingiera que el pasado no había sucedido. Simplemente me amó constantemente y celebró mi éxito genuinamente. 5 años después de esa cena en el club de campo, tengo 36 años y dirijo una empresa de arquitectura paisajista multimillonaria. Soy dueña de 3 propiedades. He aparecido en un documental sobre diseño urbano sostenible. Soy mentora de jóvenes diseñadores que están construyendo sus propios negocios. Y en algún lugar de la ciudad, mi padre lleva un artículo de revista sobre mí en su cartera. Probablemente siga diciendo que siempre supo que tendría éxito. También se equivoca en eso. No lo sabía. Apostó contra mí. Me dijo que era un desperdicio. Le dio a mi hermana $600.000 y a mí nada más que burlas y humillación pública. Lo que hice después no fue dramático ni vengativo. Fue simplemente construir la vida que dijeron que no podía tener. Tener éxito en la carrera que despreciaron, crear algo valioso sin su dinero o aprobación. No pueden olvidarlo porque los obliga a enfrentar su juicio todos los días. Cada vez que alguien pregunta por sus hijos y mi nombre surge. Cada vez que ven un artículo sobre mi negocio o pasan por uno de mis proyectos.
Cada vez que recuerdan estar en ese club de campo diciéndoles a todos que estaba perdiendo mi vida. La mejor venganza no es la confrontación. Es un éxito tan innegable que no pueden ignorarlo ni reescribirlo. Eso es lo que construí. Eso es lo que no pueden olvidar. Dejé de llamarlos 2 años después de esa cena. Nunca volví a hacerlo. No planeo hacerlo. Le dieron a mi hermana $600.000 y me llamaron un desperdicio. Todos se echaron a reír. Así que dejé de llamarlos, construí algo notable y viví bien. Eso es lo que no pueden olvidar. Eso es lo que mantiene a mi padre llevando ese artículo. Eso es lo que hace que mi madre envíe tarjetas esperando la reconciliación. La hija que despreciaron se convirtió en alguien que no pueden ignorar. Y todo lo que pueden hacer es observar desde una distancia que ellos mismos crearon. Incapaces de atribuirse el mérito, incapaces de participar, incapaces de hacer nada más que recordar que estaban catastróficamente equivocados. No necesito que olviden. Necesito que recuerden. Recuerden lo que dijeron. Recuerden lo que hice de todos modos. Recuerden exactamente lo que valía su juicio. Nada. Su juicio no valía nada. Justo como dijeron que yo era. La ironía es perfecta.